Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes en este momento. Eh, Mi nombre es Leonidas López, Loni, mi Y esposa. bueno, pues encantados de acompañarles en este espacio. Espero que lo sea de gran bendición para ustedes. Yo soy Gaby Águila, esposa de Lore. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, en este día queremos compartir un mensaje con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por el conectarse y estar aquí en la misma sintonía para recibir este mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, que esperemos que sea bueno y que sea de provecho para tu vida, así como lo ha sido para nosotros también. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy el mensaje que queremos compartirles está titulado Haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, este tema de la voluntad de Dios y yo quiero hacer su voluntad y demás, de pronto son palabras y son mensajes que salen de nuestra boca, que traemos en la cabeza, el yo quiero hacer la voluntad de Dios y demás, pero la verdad es que en muchas ocasiones no estamos seguros de estar haciéndola, o a veces estamos tan encarrilados en nuestra vida diaria que hacemos las cosas de manera automática, a veces sin pensarlo, y vamos caminando por la vida pensando que estamos haciendo bien las cosas. Eh, y bueno, a veces nos perdemos un poquito en esta vida diaria que tenemos. Que podemos pensar que pues hago el bien, no interfiero en la vida de nadie o no le deseo el mal a nadie y sin duda pues debo de estar haciendo la voluntad de Dios. Él quiere que todos vivamos en armonía, etcétera. Entonces, como yo bueno, la voy llevando así, Claro. creo que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy Sí, haciendo las cosas bien. por supuesto, el hecho de que hagamos las cosas bien a veces nos encarrila tanto en nuestra vida diaria que no nos estamos deteniendo a pensar si lo que estamos haciendo es voluntad de Dios. Y esto es esta velocidad en nuestra vida a veces nos hace bajar la guardia y bajar nuestro nivel de comunicación con Dios, que es al final de cuentas la oración. O sea, nuestro nivel de comunicación, nuestra cercanía con Dios, nuestra confianza con Él. eh, es importante tener esa relación a través de la oración, ¿no? Hacemos cosas, tomamos decisiones por nuestra cuenta, a veces sin consultarlo, pensando que estamos haciendo el bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Ojo, el hecho de que estamos haciendo las cosas bien no quiere decir que estemos pecando o haciendo mal. No, 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 no. Me refiero a que aunque hagamos las cosas bien, esto no es garantía de que estamos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios para mí, ¿sí? O de que estoy cumpliendo su propósito, las cosas que Él tiene pensadas para mí. El hecho de que las cosas me estén saliendo bien no quiere decir que esto sea voluntad de Dios, ¿sí? Eso es bien importante poder tener la capacidad de entenderlo, ¿sí? Aquí lo importante es cómo me aseguro que lo que estoy haciendo, aunque esté saliendo bien, es voluntad de Dios para mí.
es lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Hacer las cosas bien a lo mejor puede llevarme a ser exitoso en la vida. Y aquí a lo mejor hago paréntesis porque la definición de soy una persona exitosa puede ser muy diferente para mí a la definición de una persona exitosa que mi esposa tiene o a la definición que tú tienes como una persona exitosa. A lo mejor el éxito en una persona es llegar a alcanzar cierta cantidad de dinero. Eh, Hoy en día, con el tema de las redes sociales, ser exitoso es tener muchos seguidores, ser un influencer que gana mucho dinero y que tiene muchísimas personas que lo siguen y que lo ven. Otra persona puede ser exitosa sabiendo que está con su familia. Otra persona puede ser exitosa, etcétera. La definición del éxito Es relativo. es relativa y esa cada quien la define. Pero ser una persona exitosa no quiere decir que esa persona está cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. El hecho de que yo pueda ser un influencer con Muchos 1 millón de followers, 1 millón de seguidores, no quiere decir que eso precisamente es lo que Dios tiene como propósito para mi vida. Ahí es donde es importante establecer las cosas que estoy haciendo. ¿Salen bien? ¿Me va bien? Pero realmente es lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para mí en mi vida. ¿Sí? La Biblia nos habla, hay muchísimos pasajes, ahorita te vamos a mostrar dos. La Biblia nos habla de que Dios nos creó, por supuesto, somos creación suya, pero Dios tiene un propósito para mí, un propósito para Gaby, un propósito para ti, un propósito para tu pareja, para tus hijos. Y cada quien tiene un propósito en la vida y no necesariamente es el mismo. Puede ser muy diferente lo que Dios tiene pensado y planeado para cada persona. Él tiene un plan personal para mí, ti, para ti, tiene un plan personal para cada uno de nosotros y es muy diferente. ¿Me ayudas a leer Claro. los dos versículos, por favor? Vamos a hablar con el primero. Primero es Jeremías 1:5 de la versión Dios habla hoy. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Este es un mensaje que Dios mandó al profeta Jeremías, y esto, a final de cuentas, hagamos lo propio. Es decir, hazlo para ti, este mensaje. Antes de darte la vida, yo ya te había escogido. Antes de que nacieras, yo ya te había. Dios tiene una voluntad para nosotros desde el momento en que fuimos concebidos. Cada quien tiene su destino establecido y marcado por Dios. Cada quien tiene la forma en que Dios va a estar cuidándonos, guiándonos y demás. Así como cada quien tenemos ya establecido y solo Dios conoce cuándo vamos a nacer, cuánto tiempo vamos a estar aquí, cuál va a ser nuestro final. Y eso Dios ya lo sabe, ¿sí? Por eso es importante que estemos siempre alineados con la voluntad de Dios, porque, haz de cuenta, Él es el que conoce nuestra vida, Él es el que sabe qué es lo bueno para cada uno de nosotros. Y Él estará siempre con nosotros, por supuesto, mientras estemos tomados de su mano y haciendo Claro. su voluntad. ¿Me digas cuál es el El segundo es en Colosenses 1:16, misma versión, Dios habla hoy, y dice, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que hay fue creado por Dios y por supuesto está preparado para cada uno de nosotros. Mientras hagamos la voluntad de Dios y estemos alineados a su palabra, estemos alineados en oración con Él, en acciones, en pensamiento, en actitudes y demás, esto es mantenernos a la voluntad de Dios y todo lo que Él hizo, todo lo que Él tiene preparado, por supuesto, no será para bien. Somos creación suya. Él nos eligió desde el momento en que nacemos
desde el momento en que somos concebidos. Y Él tiene, por supuesto, un propósito para nosotros. Ahora, puede suceder, como lo comentábamos hace rato, puede suceder que estemos confundiendo lo que está bien contra lo que es la voluntad de Dios, como lo comentábamos ahorita. Es que lo que yo hago está bien, me sale bien, me va muy bien. Sí, pero ¿es o no es la voluntad de Dios? ¿Sí? No quiere decir que estén peleadas las cosas, no, a lo mejor lo que estás haciendo está bien y es voluntad de Dios, pero necesitamos entender que así lo tiene Dios planeado para nosotros. Qué importante es hacer un alto en el camino, ¿no? O sea, en ese día a día donde pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, qué importante es hacer ese alto y en oración asegurar que estamos alineados a su voluntad y pedirle a Dios que nos revele si vamos en ese camino, Claro, ¿verdad? El cual fuimos creados y pensados por Él. claro, claro. Ahora, vamos a ponerlo de esta forma. Lo que pensamos que está bien, o sea, lo que estamos haciendo, es lo que yo necesito hacer para que me vaya bien. Pero la voluntad de Dios es puedo decirlo, es indispensable hacerlo, ¿sí? Es decir, es un mandato, es una ordenanza, es indispensable hacerlo. Entonces, lo que yo quiero, lo que es necesario contra lo que es indispensable, es como cuando dices, que a veces te dicen, lo urgente o lo importante, ¿sí? En el trabajo, en alguna cuestión, te piden algo que es urgente y hay que hacerlo porque urge, pero en realidad luego empiezan a salir otras cosas y más cosas y más cosas y dices, a ver, ¿qué hago? Entonces hay que definir qué es lo importante y qué es lo urgente. Esto urge, es necesario hacerlo ya, dirísimo, sí, pero esto urgente, ¿realmente es importante? ¿Va a agregar valor? Ah, ¿sabes qué? Me urge hacer esto, pero, pero no es importante, si no lo hago, no suma, si no lo hago, no pasa nada, ¿sí? Lo mismo es la voluntad de Dios. Las cosas mías son las urgentes y las cosas de Dios son las importantes. Hay que darle prioridad a eso que es importante, porque lo que es importante es lo que va a dar valor a tu vida. Y eso es precisamente la voluntad de Dios, lo importante, lo que suma, lo que alimenta, lo que a final de cuentas es urgente subir una publicación para que mis seguidores me sigan viendo. Es urgente porque ya no tengo. Sí, pero el que tengas 500 seguidores más es realmente importante para tu vida porque el propósito de Dios en mí se está cumpliendo. Entonces, es urgente, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Y aquí es muy necesario, por supuesto, entender que la voluntad de Dios son las cosas importantes para mi vida, son las cosas que suman en mi vida, son las cosas que alimentan mi vida, mi mente, mi corazón y lo que me da paz y lo que me mantiene en esa relación estrecha y directa. Y digo, déjame te digo, o sea, no es algo que a lo mejor le suceda vamos, nos sucede a todos, nos sucede a todos, incluidos a la gente de la iglesia. A veces estamos trabajando en las cosas de Dios, servimos dentro de la iglesia y estamos esperando que Dios nos hable y nos revele su voluntad. En realidad, tenemos un mandato muy claro, tenemos un mandato muy claro que Dios nos dejó, que Dios nos estableció y nos marca para poner manos en su obra. Dice Marcos 16, en versículos 15 y 16, en la versión Dios habla hoy, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y bueno, pues en este versículo está muy claro el mensaje y hay una orden, hay un verbo ahí importante que dice vayan. Y en algunas otras versiones dice ir por todo el mundo. O sea, es muy claro el mensaje
y el mandato que nos da Dios es vayan. Y esto revela que hay que cumplir esa acción, o sea, tenemos una acción a cumplir. Y mientras Jesús nos dice, van caminando, o sea, mientras van caminando, hagan otras cosas, lo que quiere decir es, mientras hacen las cosas que son indispensables, o sea, esas urgentes, Esas importantes, ajá, esas importantes, claro. hacer también las que son necesarias. Claro, o sea, los nosotros también, o sea, pensamos en ser, o sea, lo importante efectivamente es la acción, o sea, el mandato es vayan, es parte de donde estás y ve, ¿sí? Y en el camino vas a ir haciendo todo esto, que es lo que nosotros vamos sumando. Y es importante, vaya, hacer las cosas buenas, ¿sí? Pero lo que es indispensable es lo que Dios nos está dando en su mandato, ¿sí? En otro significado, primero, siempre tengamos presente hacer la voluntad de Dios y en el camino vamos resolviendo el resto de las cosas. Exacto, exacto. Otra vez, lo importante es tener muy claro cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No vamos a estar siempre y 24/7 eh, o sea, con los ojos cerrados diciendo, no, es que esto no es voluntad de Dios. No, tenemos una vida, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos trabajo, tenemos actividades, tenemos temas deportivos, tenemos temas de salud, todo. Hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Pero hay que saber entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ese propósito que tiene Dios definido para mí, para tenerlo muy en claro, porque eso es lo importante. Lo demás, además lo voy haciendo en el camino. Ahora, si no sabes cuál es la voluntad de Dios o cómo entender cuál es la voluntad de Dios, en Santiago 1:5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Mensaje claro e importante. Sí, porque, digo, tengo aquí un ratito hablando de ser voluntad de Dios, y yo puedo preguntarme, o tú te puedes estar preguntando, ¿y cuál es la voluntad? O sea, ¿cómo sé? Si yo no tengo claro, si lo que yo estoy haciendo está saliéndome bien, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Te voy a decir, yo no sé. Yo, 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 yo necesito tener muy claro cuál es la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí no necesariamente es la misma que tiene Dios para mi esposa. Dios tiene un propósito para mi esposa en su vida. Dios tiene un propósito para mí y mi vida. Aún cuando llevamos años casados juntos y demás, no necesariamente es lo mismo. Lo mismo sucede contigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No lo sé. Yo no lo sé. Eso es algo que tú necesitas entender. ¿Cómo lo puedes entender? Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cómo? Orando. Hay que mantener ese canal de comunicación estrecho. Dios quiere entender cuál es tu voluntad para vivir. Y a lo mejor no esperes que se te aparezca diciéndote mi voluntad para ti es esta. No, no, no. Así no funciona con nosotros. Pero vas a ir entendiendo los mensajes de Dios a través de tu vida. Vas a ir entendiendo, claro, cuando las cosas salen, cuando las cosas no salen, cuando tocas una puerta se cierra, cuando tocas otra se cierra, y tú mismo te cuestionas y oras a Dios y preguntas y Dios te empieza a marcar el camino. En ocasiones, el entender esa voluntad de Dios puede resultar sencillo, porque las cosas se pueden poner claras y pueden ser muy fáciles. En ocasiones,
Nosotros decimos, esto que estoy diciendo es la voluntad de Dios. Y le metemos tiempo, dinero, esfuerzo. Y resulta ser que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta de que las puertas se cierran, esto no se puede, esto te costó dinero y ya perdiste, y esto salió y le invertiste tiempo y resultó ser que salió mal y demás. Entonces, en muchas ocasiones a lo que nosotros queremos eh, invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación y demás, son cosas que no es precisamente la voluntad de Dios y Dios te va a mandar esos mensajes. No es por ahí, no es por ahí, esto no es lo que yo tengo para ti. Y si estamos en esa línea de comunicación pidiéndole a Dios sabiduría, verás que para ti los mensajes van a ser mucho más claros, van a ser mucho más claros y vas a lograr entender la voluntad de Dios. No es complicado, pero hay que estar en comunicación con Dios pidiendo sabiduría y Dios la va a mandar. Claro. La verdad es que son muy claros sus mensajes. A mí me ha pasado en lo personal, en el trabajo, o sea, cuando no es la voluntad de Dios y no es el camino, por más empeño y estás duro y dale, duro, y las cosas no se van dando. Y cuando te pones en manos de Dios, Él va marcando el siguiente paso. Y das ese paso y de inmediato es el otro. O sea, es increíble cómo obra a través de personas, a través de mensajes, a través de lo que predica el pastor el domingo. O sea, solamente hay que estar abiertos, atentos a sus señales y en oración constante, en comunicación constante. Yo creo que precisamente este tema y esto que acabas de decir, la oración constante. La oración constante, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que podamos entender lo que Él tiene para nosotros para hacer su voluntad. Y ahorita que estamos hablando de esto precisamente, hay un canto que habla precisamente de la voluntad de Dios. Eh, no recuerdo todo el canto, dice algo, en su creación Dios tiene un plan que reina y precisamente es justo lo que acabamos de decir. En su ocasión, en todo lo que Él ha hecho, Dios tiene un plan que reina. ¿Sí? El coro dice, pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, promesas que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Y aquí, digo, puede ser un juego de palabras, el tema de si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Puede ser puedo ver todo esto siempre y cuando yo quiera hacer la voluntad. A lo mejor si le cambiamos, le ponemos una coma, donde podemos decir, hay todo esto, y luego hacerlo a manera de afirmación. Sí, la voluntad del Señor yo quiero hacer. Porque de verdad, mientras nosotros estamos dispuestos a hacerlo, Dios va a dar grandes bendiciones para nosotros. Pero otra vez, abundantes bendiciones, pero otra vez, siempre y cuando mantengamos ese canal firme y constante de comunicación, que es la oración. Mientras yo me mantenga en oración, poniéndome a cuentas con Dios y pidiendo su camino, su guía, sabiduría para entender su voluntad, Dios va a hablar. Dios habla de maneras que de verdad Nos sorprende. nos sorprenden. No podemos entender porque ¿y cómo voy a saber esto? Espérame tantito. Yo tengo la forma de decirte y lo vas a ver y lo vas a entender. Entonces, aquí la invitación, por supuesto, para ti en este momento es mantengamos esa oración constante, estemos dispuestos a entender
estemos dispuestos a obedecer y Dios definitivamente, mientras nos mantengamos en sus caminos y hagamos su voluntad, no quiere decir que no hagas lo tuyo, por supuesto, tenemos que hacer nuestra vida, pero hay que tener muy claro cuál es su voluntad para nosotros. Y mientras estemos caminando siempre con Él, estemos dispuestos a obedecer su voluntad, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, tu familia, tu trabajo, tu casa, todo. Cuidado, no todo es color de rosa, siempre sucede. Habrá momentos difíciles, pero nunca te va a soltar. ¿Por qué? Porque a través de la prueba, una vez pasada la prueba, siempre llega la bendición. El hacer su voluntad quizá sea un camino sencillo, quizá sea un camino de aprendizaje, pero siempre habrá de venir bendición. Entonces, ponte en las manos de Dios. Si en este momento estás pasando por prueba, ponte en las manos de Dios. Ora a Él, pide por sabiduría y que te ayude a hacer su voluntad en tu vida. Y mientras estés alineado con su voluntad, todo lo que hagas, será para bien. Y recibirás bendiciones, grandes, grandes bendiciones. Permítanos orar un momentito, vamos a hacer una oración, acompáñanos en esta oración y con esto habremos de terminar. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en este momento porque nos permites compartir este mensaje, recibir palabra tuya, Señor. Suplicamos que este mensaje que en este momento acabamos de compartir sea de bendición y sea de alimento para todos los que nos escuchan en este momento. Cuídanos a todos, permítenos tener esa sabiduría para entender tu voluntad, permítenos tener claridad de qué es lo que tú tienes para nosotros. Mis planes quizá no sean los tuyos, mis caminos definitivamente no son los tuyos. Queremos, Señor, ponernos a tu disposición para que seas tú quien nos muestre el camino correcto, el camino que tú tienes marcado para nosotros. Y te pedimos, Señor, que en ese camino no nos sueltes, que estés siempre tomado de nuestra mano. Queremos estar tomados de tu mano, de ti. Queremos caminar junto a ti y por el camino en donde nos lleves, por el camino en el que me lleves, siempre, Señor, camines conmigo y que me lleves al lugar donde tú tienes destinado para mí. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Llénanos de sabiduría, llénanos de tu cuidado, llénanos de tu protección, porque sabemos, Señor, que haciendo tu voluntad habremos de tener tus bendiciones. En tus manos estamos, en tus manos pongo a cada una de las personas que nos escuchan para que tú nos permitas tener esa luz, esa claridad y esa guía tuya. Perdona nuestros pecados, Señor, que queremos caminar junto a ti con un corazón limpio. Perdona nuestras ofensas, perdona todo lo malo que hay en nosotros, Señor, y guíanos siempre tomados de tu mano. Es en el nombre de Cristo Jesús por quien suplicamos todo esto. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Tengan un excelente día. Nos vemos hasta luego. Gracias.